Bien, sean bienvenidos a este primer EduVideo de la materia de psicología. Debido a la situación actual, estamos realizando este material en apoyo para poder continuar con el programa de educación a distancia. En este caso, vamos a tratar el tema de la Gestalt. Esperando que se encuentren bien de salud y de ánimo, sin más preámbulo, comencemos. La Gestalt es una de las corrientes actuales que mayor fama ha adquirido debido a sus diferentes aplicaciones, tanto en la educación como en la terapia clínica. Ella se basa en el cierre de ciclos, en la percepción y en la separación del todo en cada una de sus partes. Es decir, en la forma en la que percibimos cada quien nuestro entorno, y esto se va viendo afectado, como lo vamos a ver más adelante, de acuerdo a nuestras experiencias, a lo que vamos viviendo día con día, y esto va haciendo que la percepción de cada individuo sea distinta. La Gestalt no tiene traducción literal, se puede traducir como forma, figura, configuración, estructura o creación. A continuación, vamos a ver un par de ejemplos de lo que es la Gestalt. La Gestalt se utiliza bastante para la creación de ilusiones ópticas, como la que estamos viendo en este caso, que es un perro, aparentemente un perro dálmata, sin embargo está únicamente compuesto por sus manchas. En el otro caso, podemos ver un pájaro enjaulado, sin embargo únicamente está compuesto por una serie de esferas o de círculos que lo componen. Es decir, nuestro cerebro nos dice que le demos un cierre. Para dar una explicación más completa, lo vamos a ver adelante. La Gestalt aparece en Alemania a principios del siglo XX, en respuesta al conductismo, el cual demerita considerar los estados subjetivos de conciencia en su estudio del comportamiento, generalizando así la conducta humana. Por su parte, la Gestalt se inclina por observar y estudiar la incidencia que el contexto familiar, social y cultural tienen sobre el sujeto, es decir, considera los aspectos intangibles y difícilmente medibles en una persona. Hace referencia a la percepción individual que cada quien tiene acerca de los distintos hechos y que la percepción se va moldeando, como les había dicho, según las experiencias previas. Y esto va cambiando, como lo podemos observar más adelante, de individuo a individuo. Asimismo, niega la existencia de un todo absoluto, argumentando que ese todo es, en esencia, la suma de sus partes que percibimos como tal. Es decir, un todo es las partes que lo componen. Imagínense ustedes, por ejemplo, nosotros podemos ver un árbol como un todo, sin embargo, no podemos observar sus raíces, no podemos observar las partes internas que lo conforman, no podemos observar muchísimas cosas. Sin embargo, nuestro cerebro nos dice que ese árbol, todo ese componente, es uno solo. Bien, para que esto quede un poco más claro, me falta mencionarles que los autores principales o los creadores de impulsores de esta teoría son Max Wertheimer, Wolfgang Kohler, Kurt Kofka y Kurt Lewin. Ellos empiezan a crear esta corriente y la empiezan a divulgar, como ya les había comentado, en respuesta a la frialdad y al desdén del conductismo que estaba teniendo mucho auge, como ya lo vimos después de la Segunda Guerra Mundial, y que estaban dejando a un lado las emociones. Entonces, para que esto nos quede más claro, vamos a pasar a las leyes de la Gestalt. Bien, la primera ley de la Gestalt es la ley de la buena forma. La ley de la buena forma nos dice que el cerebro intenta organizar todos los elementos de forma lógica, ya que prefiere las cosas integradas, completas y estables. De este modo, evita desconciertos y confusiones. En este caso estamos viendo a un elefante que tiene las patas en apariencia correctamente colocadas, pero si se observa con calma no es así. En el otro dibujo pudimos observar una columna que se llama la forma imposible, ya que, como podemos observar, no es del todo correcta, ya que hay 3 columnas en únicamente un arco. A continuación tenemos la ley de la figura fondo. Esta nos dice
que el cerebro no puede percibir algo como figura y fondo a la vez. Según la percepción del objeto, será la imagen que se observa. En ejemplo, podemos poner la música. La música, si nosotros nos podemos poner atención a la letra, únicamente vamos a escuchar la letra, pero no escuchamos lo que hay de fondo, es decir, el bajo, el piano, sintetizadores, guitarras, etcétera, etcétera. En este caso vemos que de fondo hay una figura donde está un Batman, y de fondo podemos observar que es el Guasón acechando. En la siguiente figura podemos observar que hacia la izquierda van caballeros de color amarillo y hacia la derecha van de color rojo. Depende de lo que nosotros estemos observando, es a lo que le vamos a prestar atención. La siguiente ley se llama ley de la continuidad. La ley de la continuidad nos dice que cuando varios elementos parecen colocados en forma de flujo orientado, se perciben como un todo. En ejemplo, podemos ver aquí un camino de huellas que podemos ver como un solo camino, una serie de puntos que podemos percibir como líneas, o incluso en la parte de abajo podemos observar una flecha torcida que, a pesar de ser punteada, nuestro cerebro nos dice que está completa. El ejemplo de esto sería un río que nosotros lo vemos fluir y parece uno solo. Sin embargo, si lo separamos, estamos viendo muchísimas partes de él. La ley de la proximidad. En este caso, la ley de la proximidad nos dice que los elementos cercanos entre sí se perciben como un todo. En este caso estamos viendo varios ejemplos de elementos dispersos que, sin embargo, nuestro cerebro los llega a organizar para que parezcan uno solo. Un ejemplo es cuando vemos una parvada de pájaros o una jauría de perros. La ley de la similitud nos dice que los elementos parecidos se agrupan para formar un solo elemento. En ejemplo, podemos nosotros decir que en este caso estamos nosotros observando un montón de gatitos y nos hace difícil observar que hay un perrito por ahí escondido. La ley de la similitud, por otro lado, nos dice en el otro caso que se van difuminando ya sea los patos haciéndose peces o los peces haciéndose patos, agrupándolos a cada uno con sus similares. La ley del cierre. Esta ley, como lo podemos ver aquí, nos dice: el cerebro agrega los elementos faltantes para completar la figura. Es decir, en estas figuras podemos observar que hay elementos faltantes, sin embargo nuestro cerebro es capaz de organizar para decirnos que hay un todo completo. En este caso, podemos ver del lado izquierdo algunos superhéroes y del lado derecho Homero Simpson, a los cuales les faltan elementos, pero que nosotros, de acuerdo a lo que ya conocemos, es decir, a nuestros conocimientos previos, los hacemos completos. La siguiente es la ley de contraste. La ley de contraste se utiliza, como ya les había dicho, bastante en las ilusiones ópticas, como las podemos ver. En la izquierda podemos observar una serie de líneas que parecen estar inclinadas. Sin embargo, si las medimos o si las apreciamos de manera correcta, vamos a ver que todas son líneas rectas, formadas en horizontal. Del lado derecho podemos observar que entre los cuadros, en las intersecciones, observan de repente puntos negros o blancos, de acuerdo a lo que estemos observando. Esta ley del contraste nos ayuda a apreciar cosas que probablemente no existan. Bien, hasta aquí vamos a dejar esta lección. Espero que les haya quedado claro. Cualquier duda, pues ya saben, está mi correo. Siéntanse con la libertad de compartir este pequeño video si creen que a alguien le puede ser útil. Y bueno, disculpen los inconvenientes que ha tenido esta pequeña grabación. Les prometo que voy a tratar de mejorarla, pero bueno, vamos empezando con esto y es digamos el primer intento. Entonces ustedes disculpen las inconveniencias y disculpen los errores y un poquito la traba al hablar, pero no es tan fluido como cuando uno está en clase normal, ¿no? Bien, chicos, de acuerdo a este video va a venir la actividad de la siguiente semana, entonces estén pendientes a las actividades que se les van a pedir por medio de la página de la EPO 267 Regina Ábalos. Yo soy el maestro Alejandro y estamos en contacto.